Adéntrate en la saga del Titanic, el leviatán de los mares cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de maldición. Proclamado como insumergible, este coloso del océano se embarcó en su primer y último viaje, desencadenando una catástrofe que resonaría a través del mundo. Su destino, se podría decir, estaba marcado desde el principio, con malos presagios y errores críticos que lo acecharon desde su concepción hasta el trágico final. Desde las llaves perdidas que sellaron su suerte, hasta el iceberg no detectado que marcó su tumba, cada paso fue un eslabón en una cadena de infortunios. Hoy hemos desenterrado 10 fotografías misteriosas que arrojarán luz sobre el gran drama que marcó el comienzo del siglo XX. ¿Estás listo para desvelar los secretos sumergidos en las profundidades del tiempo? Prepárate para una exploración que te dejará anhelando más. Comencemos. La partida del Titanic fue un tapiz de emociones vibrantes, una mezcla de alegría y anticipación que contrastaba profundamente con el destino que aguardaba a sus pasajeros. La emoción era palpable por el colosal y flamante transatlántico, la anticipación de un viaje prometedor y las despedidas conmovedoras con seres queridos, para muchos, la última. La primera clase, compuesta por 144 almas, incluía damas de la alta sociedad vestidas en encajes, satén y plumas, y caballeros en smokings y trajes distinguidos, como los millonarios estadounidenses Benjamin Guggenheim y John Jacob Astor, quienes se deleitaban en el lujo de las instalaciones. En contraste, las cabinas y la vestimenta de los pasajeros de segunda y tercera clase, funcionarios menores, trabajadores o inmigrantes, eran mucho más modestas. Todos compartían la misma esperanza de un nuevo comienzo en el otro lado del océano. Es una reflexión triste pensar que, tras saludar a quienes los despedían, se enfrentaron a una inminente tragedia y horrores desgarradores. El Titanic estuvo a punto de comenzar su fatídico viaje con un accidente en el puerto de Southampton. Una huelga de carbón había acumulado numerosos grandes barcos en las cercanías, y el Titanic, con sus imponentes dimensiones y la potencia de sus hélices, casi provocó un desastre al zarpar el 10 de abril de 1912. La rápida intervención del capitán Smith y el piloto del remolcador Vulcan, George Bow, evitaron un comienzo catastrófico. ¿Fue este incidente un presagio preocupante de los eventos que estaban por venir? La pregunta quedó suspendida en el aire, como una sombra que se cernía sobre el futuro del barco. Las pruebas del Titanic, programadas para el 1 de abril de 1912, se pospusieron al día siguiente debido al mal tiempo. El apretado calendario significaba que el Titanic tenía un día menos en Southampton para prepararse para su primer viaje. El 2 de abril, un día claro, el Titanic comenzó las pruebas sin la presencia de la tripulación principal del viaje. El diseñador, Thomas Andrews, el director ejecutivo del astillero Harland & Wolff y los representantes del ministerio. Las pruebas duraron aproximadamente 12 horas en un horario reducido y con un equipo reducido. La prueba más importante, la parada de emergencia a toda velocidad, tomó al Titanic alrededor de 800 metros de recorrido a la velocidad máxima de 20 nudos. El Titanic partió de Southampton, dejando atrás oportunidades perdidas para un buen entrenamiento, y todos los errores trágicos y cálculos erróneos parecían reunirse aquí para condenar al barco. Antes de la salida del Titanic, hubo un incidente en el compartimiento de combustible, un incendio de carbón en el frío depósito número 6. Si hubieran pospuesto el viaje para solucionar los problemas, todo podría haber sido diferente, pero el transatlántico se embarcó en su viaje fatídico con un gran problema en su interior. Los investigadores creen que este fuego podría haber debilitado las secciones del casco y hecho que el barco fuera más vulnerable al chocar con un iceberg. Se informa que el carbón en el depósito se encendió 10 días antes de que el Titanic dejara Inglaterra y continuó ardiendo durante el resto del viaje.
Un fuego prolongado podría haber comprometido la integridad estructural del barco, navegando como una plancha caliente en agua helada. Los funcionarios sabían del fuego, pero aparentemente no estuvieron de acuerdo con la idea de que el fuego pudiera haber contribuido al hundimiento. La construcción del Titanic generó casi tantas leyendas como su hundimiento. Al barco se le asignó el número de serie 401 y el número 39.094 fue grabado en su casco. Videntes místicos vieron algo ominoso en el número, sugiriendo que reflejado en un espejo, estas cifras se transformaban en las letras No Papa, interpretadas como No al Papa, un mensaje blasfemo contra el Papa. En los astilleros Harland and Wolff en Belfast predominaban los trabajadores católicos, quienes consideraron la inscripción como una mala señal. No sabemos cómo se resolvieron los rumores, pero otra interpretación acústicamente similar sugiere que el místico veredicto numérico decía No Hope, sin esperanza. Espera, si estás disfrutando de este recorrido, no olvides darle like y suscribirte para más contenido intrigante. Seguimos. Cuando se menciona el Titanic, inmediatamente surge el apodo de Insumergible, un sobrenombre que se adhirió al transatlántico después de su hundimiento y que nunca fue utilizado oficialmente en su publicidad. Los creadores del barco lo describían en privado como prácticamente insumergible, una maravillosa innovación técnica que, desafortunadamente, tuvo mala suerte en repetidas ocasiones. Más que al barco, es prudente condenar la excesiva confianza y la fanfarronería de los propietarios, cuya sed de superioridad y avaricia comercial parecía ser la verdadera insumergible. Una reliquia egipcia, acusada de lanzar una maldición sobre el viaje del Titanic, también viajaba a través del océano. Este artefacto no era un cuerpo momificado, sino una tabla de ataúd de madera pintada, bajo la cual una vez yacía una momia. Después del naufragio, la carga histórica fue recuperada del fondo del mar y ahora se encuentra en el Museo Británico. Aunque no sabemos si la maldición de la sacerdotisa egipcia afectó la navegación, es claro que el barco estaba lleno de personajes y objetos extraordinarios. Es casi inimaginable pensar que un barco como el Titanic partiera en un viaje transatlántico sin binoculares a bordo, pero eso es precisamente lo que sucedió. David Blair, el segundo oficial asistente, fue transferido a otro barco días antes de la partida y, por error, se llevó la llave del armario donde se guardaban los binoculares. Este cambio de personal y la pérdida de las llaves podrían haber sido factores cruciales en el desenlace fatal del Titanic. ¿Fue esto un determinante de la tragedia o un ejemplo de negligencia? El transatlántico podría haber solicitado binoculares en una de las dos paradas donde recogía pasajeros en Francia e Irlanda. John Pierpont Morgan, el financiero detrás del Titanic y dueño de una gran compañía internacional, canceló su viaje en las últimas horas y se quedó en Francia. Algunos dicen que se quedó en un spa con su amante por motivos de salud, una excentricidad de un rico que no hubiera llamado la atención si no fuera por la catástrofe. Esto dio lugar a rumores increíbles. Supuestamente Morgan era parte de una conspiración y sabía de antemano sobre el hundimiento, incluso contribuyendo a su organización. Había al menos 3 empresarios muy influyentes a bordo que se oponían a la creación de la Reserva Federal de los EEU. Los teóricos de la conspiración creen que Morgan planeó la colisión del barco con el iceberg para eliminar a los competidores. Jenny, la gata a bordo del Titanic, no era una pasajera sino un miembro de la tripulación cuya tarea era cazar ratones. Se consideraba un símbolo de suerte y deambulaba libremente por el barco. Se dice que Jenny presintió la tragedia del Titanic y en la parada en Southampton llevó a sus crías una por una a tierra firme, como si anticipara el trágico final. Aunque no sabemos nada sobre su destino posterior, la leyenda de Jenny y su comportamiento previo al viaje perdura como un relato conmovedor de intuición animal.
Y así cerramos nuestro viaje por la historia del Titanic, ese gigante de los mares cuyo legado sigue vivo en el corazón de la historia marítima. Hemos navegado a través de los misterios y las tragedias, desentrañando los secretos que yacen en el abismo oceánico. ¿Qué te ha sorprendido más? ¿Hay alguna teoría que creas que merece ser explorada más a fondo? Comparte tus pensamientos y teorías en los comentarios. Tu perspectiva es valiosa en esta travesía por la historia. Si esta inmersión en el pasado te ha cautivado, no olvides mostrar tu apoyo con un like y suscríbete para no perderte futuras exploraciones en las profundidades de la historia. Hasta la próxima, y que sigas navegando por las aguas del conocimiento y la curiosidad.